Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces vamos a continuar la clase. Nos habíamos quedado en el ejemplo. Unos compañeros prácticamente ya lo había terminado, o tal vez ya lo terminó, pero vamos a revisar, bueno, vamos a concluir esa parte. Entonces, a ver, estábamos bueno, ya su compañero, la clase pasada nos hemos visto las cargas en la sección A, me parece, ¿no? Y en la sección A y también, bueno, en la sección B, normalmente, pues, la carga que hay ahí, pues, eran los 100.000 newtons. Ahí, pues, como estamos al extremo, pues, no hay momento flector, el momento flector ahí es cero, por lo tanto, no hay cargas axiales no hay cargas axiales que se estén desarrollando en cada una de las áreas concentradas y, por lo tanto, pues, no están contribuyendo a soportar el cortante. Por lo tanto, el cortante efectivo es justamente el mismo que el cortante. Y a partir de eso, pues los flujos de corte que se tienen, bueno, ya finales, es, a ver, en el segmento 1-2 va a ser menos 112.5, en el segmento 2-1 menos 12.5, en el segmento 3-4 62.5, en el segmento 4-5 sería menos 12.5, en el segmento 5-6 menos 112.5 y en el segmento 6-1 sería menos 187.5. Eso es lo que de alguna manera les debió de quedar. ¿Sí? ¿Sí obtienen eso? ¿Eso es para qué sección, perdón? La sección B. Ah, ok. Sí. Ok, perfecto. Entonces ya con eso concluimos ese ejercicio. Bien, entonces ahora, bueno, ya tenemos una caja, ya vimos el caso de una caja de sección constante. Ya vimos ahora el ejemplo de una caja, perdón, de sección trapezoidal. Entonces ahora vamos a pasar a cuando tenemos una viga caja, pero de varias celdas. Entonces vamos a ver esa parte. Bueno, entonces esta parte, bueno, antes de eso, sí, vamos a ver el caso para cuando tenemos, por ejemplo, los fuselajes. Antes de pasar a las vigas multicelda, vamos a pasar el caso de los fuselajes. Bueno, el fuselaje en una aeronave de transporte está presurizado. Y claro, la presión pues va a ejercer cargas sobre ese fuselaje. Entonces, en muchos de los casos, la sección transversal del fuselaje es prácticamente una circunferencia. En otros casos es una configuración del que se conoce como doble burbuja, double bubble. Bien, como el caso de las aeronaves de Boeing. Boeing normalmente tiene un concepto de doble burbuja. Son dos segmentos de circunferencia, ¿no? Separados justamente por las vigas transversales de las cuadernas. Sería la separación entre los dos segmentos de circunferencia. Bien, pero en cualquier caso, eh, pues tenemos esa presión, bueno, en este caso la presión, lo que estamos viendo aquí como P, sería en realidad la presión diferencial, porque si vamos a suponer que tenemos las puertas del fuselaje abiertos, pues la presión al interior, la presión absoluta al interior, pues es igual a la atmosférica. Entonces, más bien aquí estamos hablando de la presión diferencial, es decir, la presión
que hay al interior, la presión absoluta que hay al interior del fuselaje menos la presión atmosférica. Eso es a lo que se refiere con la presión diferencial. ¿Se entiende eso? O sea, esta P es la presión diferencial. Entonces, obviamente, pues si la presión, digamos, atmosférica, que vamos a suponer que estuviera volando a una altitud, pues, de crucero, digamos, es muy baja la presión. Y, pues, de todas maneras, al interior de la cabina, la presión absoluta no se mantiene a una atmósfera, eso es bastante alto. Se mantendría a, pues, seguramente una presión cercana a la que hay en la Ciudad de México, digamos, como al 70% de la presión que hay a nivel del mar. Esa es más o menos la presión en la cual se mantiene la cabina de pasajeros cuando ustedes eh, toman un vuelo. Y posteriormente, si viajan a un punto que esté eh, cercano al nivel del mar, pues entonces va a haber un procedimiento en donde se empieza a partir de un determinado momento, se empieza a presurizar la cabina justamente para que cuando se llegue, pues la presión absoluta al interior de la cabina de pasajeros pues, se ajuste a la presión atmosférica local. Pero normalmente cuando se vuela no se presuriza a una atmósfera, es como al 70% aproximadamente. Entonces, cuando hablo de P, esta P, recuerden ustedes que es la presión diferencial. Bien, entonces esta presión diferencial pues va a producir una carga axial. Entonces, todo el área sectorial del fuselaje multiplicado por esta presión diferencial les va a dar como resultado una carga axial. Pero ustedes ya saben cómo se distribuye una carga axial. Entonces, lo que tenemos aquí. Igual, pues obviamente, pues, ¿quién está soportando la carga axial? Pues la combinación. Todos, ustedes discretizan toda su sección transversal, pues en puntos y líneas. En esos puntos hay áreas concentradas, por lo tanto, ¿cuánto va a ser la carga que esté soportando cada una de esas áreas concentradas? Bueno, va a ser proporcional a lo que contribuya a la rigidez en carga axial de toda la sección transversal. Eso ya lo vimos. Entonces aquí lo único que es una fuerza Fx que sería producida por la presión. Y bueno, esa Fx producida por la presión, pues sería la presión diferencial por el área sectorial y eso finalmente les da esta expresión en la que ustedes podrían calcular la carga axial en cada uno de los áreas concentradas a partir de un determinado valor de presión diferencial. Ahí creo que no hay mucho problema. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno, solo a ver qué es lo que sucede en dirección circunferencial. Bueno, en dirección circunferencial hay unos segmentos en donde solamente va a estar actuando la piel del fuselaje, pero va a haber otros segmentos en donde también va a estar contribuyendo la rigidez de la cuaderna. Entonces, una parte de la carga circunferencial que produce la presión en el fuselaje, pues la va a estar absorbiendo la cuaderna. Bien, entonces aquí tenemos justamente esa distribución. ¿Cuánto va a contribuir las cuadernas a soportar parte de esa carga circunferencial? Pues va a ser igual. Lo mismo que contribuya a la rigidez en dirección circunferencial. Sí, o sea, lo que está aquí. Bien, vamos a ver esa parte. Vamos a suponer que tenemos un corte longitudinal, así como el que tenemos aquí. Lo que veríamos sería, esto negro, pues sería la piel, y esto sería la sección de la cuaderna. Entonces, lo estamos viendo, es un corte longitudinal del fuselaje. Bien, entonces obviamente va a haber una determinada distancia entre cuadernas, que va a ser LC. Entonces vamos a tomar un elemento representativo, esto lo repetimos, pues entonces nos va a dar el fuselaje. Entonces, en este segmento va a haber una parte del área que corresponde a la piel y una parte del área que corresponde a la cuaderna.
De todas maneras, nosotros sabemos que el área de este segmento, pues va a ser igual la suma del área producida, bueno, el área de la piel, o que corresponde a la piel, y el área que correspondiente a la cuaderna. De tal manera que en dirección circunferencial, ¿cuánto es lo que va a corresponder a cada uno? Bueno, pues obviamente proporcionalmente a lo que contribuye a cada una de estas partes a la rigidez en dirección circunferencial. Entonces, de tal manera que la rigidez en dirección circunferencial va a ser el producto de A por S. Este S sería el módulo de elasticidad global en dirección circunferencial, o sea, lo que estamos viendo perpendicular a esta vista, que sería la rigidez circunferencial. Y estaría compuesta por el área que está cubriendo o que corresponde a la piel en este segmento por el módulo de elasticidad en dirección circunferencial de la piel, más el área de la cuaderna por el módulo de elasticidad circunferencial de la cuaderna. Obviamente, pues la piel va a ser un estratificado y la cuaderna también va a ser un estratificado, por lo tanto, es la dirección que es perpendicular a este corte longitudinal. Ese es el módulo de elasticidad que ustedes van a considerar aquí. Bien, en este segmento, ¿cuál es la fuerza circunferencial que se va a desarrollar? Pues obviamente es P, que es la presión diferencial, por el diámetro del fuselaje, por LC. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuánto cada uno de la piel o de la cuaderna va a ser lo que esté soportando de carga? Pues lo mismo que contribuye a la rigidez en carga circunferencial, en dirección circunferencial. Por lo tanto, la fuerza circunferencial que estaría actuando solo en la piel, pues sería esta relación que está aquí, es una relación de rigidez, de hecho, por esta fuerza circunferencial que hay aquí. ¿Sí? Y para el caso, pues, de la cuaderna y el caso de la piel, pues es lo que está aquí abajo. Bien, entonces, eso sería, claro, esto sería en realidad válido en las zonas cercanas a donde está la cuaderna, pero vamos a suponer que aquí no está esta línea punteada, es la distancia más alejada que estaría la piel de las cuadernas. Por lo tanto, aquí prácticamente no se estaría sintiendo el efecto de las cuadernas. Y prácticamente aquí en esta zona, es decir, a la mitad entre las cuadernas, básicamente el esfuerzo circunferencial en la piel, porque ahí no hay cuaderna, sería como el de un recipiente a presión, es decir, la presión diferencial por el diámetro entre 2 veces el espesor de la piel. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Claro, obviamente, pues esta parte, la fuerza circunferencial, la cuaderna producida por la presión, pues ustedes la pueden dividir entre el área de la cuaderna en esta proyección, y lo que vamos a tener es el esfuerzo que habría en la cuaderna producido por la presión. Y en este segmento, pues ustedes podrán considerar en la piel, bueno, pues lo dividen entre el área de la piel, y eso les daría como resultado el esfuerzo en la piel. Claro que este esfuerzo sería cercano, digamos, al área de influencia donde está la cuaderna, ¿sí? En la parte de la piel que está cercana a la cuaderna. En la parte de la piel que está lejano a la cuaderna, pues básicamente sería lo mismo que para el caso de un recipiente a presión. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces ahí lo vamos a tener. Ok, entonces ahora vamos a pasar, no, se me hace que no vamos a pasar a eso. Vamos a pasar a hacer un ejercicio justamente de un fuselaje. Eh, yo creo que sí, antes de pasar a las multiceldas, vamos a hacer un ejercicio de
fuselaje. Ok, entonces vamos a hacer ejercicio de fuselaje. Vamos a ponerlos en contexto. A ver, voy a dejar de compartir esta parte. Y voy a poner... Listo. Ahora sí, vamos a compartir. Ahora sí. Ok. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Tenemos una aeronave de transporte de cabina ancha, como sería el 787 o el 757. Tendríamos un peso aproximado al despegue, peso máximo al despegue de unas 250 toneladas. Vamos a considerar que tenemos una sección transversal cilíndrica que es de 5.96 metros. Más o menos esas aeronaves tendrían un diámetro de fuselaje que caería dentro de este orden de magnitud. Bien, la estructura pues es de madera delgada, en material compuesto, rigidizado por ladrillos, también en material compuesto, con sección omega. Bien, vamos a analizar una sección transversal del fuselaje. La sección de análisis, pues es una sección que se ubica por delante del empotre a la fuselaje. Sí, la carga que estaría actuando en esa sección, esa carga cortante vertical, vamos a suponer que está volando, y esa carga cortante, pues va a ser los 53.500 kilogramos fuerza. Es unas 53 toneladas, o sea, sería algo normal para ese tipo de aeronave. Y claro, la resultante, pues es todo lo que hay adelante de la sección transversal de análisis y vamos a considerar que el centro de donde se está aplicando esa carga, que corresponde a todo lo que está por delante de esa sección transversal de análisis, pues entonces se ubica 8 metros por delante de la sección de análisis. Bien, entonces vamos a tomar una secuencia de apilado, la que proponen estas personas en su trabajo, porque fue un proyecto financiado por la Unión Europea y también participaron algunos de Estados Unidos, justamente para simular un tablero representativo de una aeronave de transporte en material compuesto, que es una configuración cercana a lo que podría ser el 787 o el 757. Entonces, para pegarnos, pues, en realidad tendríamos que inspeccionar, verlos. Si pudiéramos tener los manuales, por ejemplo, de estas aeronaves, pues podríamos tener una aproximación mucho más eh, cercana a lo que es la realidad. Sin embargo, pues no tenemos esa información. Entonces, pero tenemos estas otras fuentes que han tratado de recrear justamente qué es lo que pasa en un tablero rigidizado de una de estas aeronaves. Entonces, vamos a tomar esas secuencias de apilado. Bien, entonces aquí tenemos el esquema de la aeronave. Bueno, esto se parece a un 787, pero también podría ser de una 350. Entonces, la sección de análisis está por aquí. Miren, aquí está la sección de análisis. Y obviamente el cortante al que va a estar, más, suponiendo que está en vuelo, pues obviamente todo el fuselaje, pues todo el fuselaje por delante del ala, pues es una viga en voladizo. Y entonces, pues todo el cortante que habría en esta sección transversal, pues sería toda la carga que está produciendo todo este segmento. O sea, todo este segmento, pues estaría produciendo las 53 toneladas y media, y esta fuerza que estaría en el centro de masa de todo este segmento, vamos a considerar que está a 8 metros por delante de esta sección de análisis, o sea, que está aquí. Entonces, la cuestión es que vamos, ustedes más bien ustedes, van a encontrar la distribución de esfuerzos normales y cortantes en el contorno del fuselaje, ¿no? Y obviamente también las cargas en los elementos rigidizadores.
Bueno, obviamente también encontrar los factores de resistencia a los que estarían trabajando los estratificados, las capas que conforman tanto la piel como los elementos rigidizadores. ¿Sí? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Bien, la sección vamos a considerar que es esta. Vamos a considerar que es una sección cilíndrica, es un segmento de cilindro, no necesariamente va a ser así en todas las ocasiones, como les mencioné. En el caso de las aeronaves de Boeing, normalmente es un concepto de doble burbuja, para que, bueno, ahorita vamos qué significa el concepto de doble burbuja, pero ahorita vamos a considerar que tenemos un segmento de sección circular, como la que está aquí. Bien, entonces tenemos aquí en la corona, para no dibujar todos los larguerillos, aquí tenemos 31 larguerillos espaciados, o sea, 30 espaciamientos de 227 milímetros en dirección circunferencial. Pues ya con eso ustedes podrían recrear justamente esta parte. Ahora, después viene aquí una zona de las ventanas. Tenemos, vamos a suponer que la cubierta o el piso de la cubierta de pasajeros corresponde justamente a esta línea, a un diámetro máximo, la posición que ocuparía esta línea, este eje de simetría de la sección transversal. Y entonces, entre el piso de la cubierta de pasajeros y la ventana, habría 4 larguerillos, o sea, 3 espaciamientos de 227 milímetros aproximadamente en dirección circunferencial. Y bueno, aquí habría un espacio porque aquí normalmente están las vigas que corren en dirección transversal y normalmente aquí pues hay que tener espacio para eso. Entonces por eso está este segmento aquí. Y en la parte ventral que tenemos aquí, vamos a tener 39 larguerillos, es decir, 38 espaciamientos con una longitud de cada espaciamiento en dirección circunferencial de 227 milímetros. Entonces, esta sería la configuración de su fuselaje, ¿no? El tipo de elementos rigidizadores son tipo omega, así como están esquematizados. Ahorita vamos a ver un esquema más cercano a lo que estaríamos considerando. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Bien, aquí tenemos la secuencia de pilado de la piel. Entonces tendríamos 18 capas y esta sería su secuencia de apilado. Y aquí tenemos el material del que estaríamos hablando, ¿no? Entonces normalmente, en este caso, por ejemplo, que es la piel, básicamente es carbono. Es carbono, pero tenemos eh, una tela en los extremos, 0,90, especie de velo, y tendríamos que es 0,90, es una especie de velo, normalmente muchas de las veces puede ser en fibra de vidrio o en otro material, justamente para servir como protección para las capas que en realidad son resistentes. Pues aquí tenemos esta configuración. Entonces tenemos el material 1, el material 2, pero con su correspondiente eh, orientación y también espesor por capa. Entonces, de la capa 2 a la capa 17 es un unidireccional y tenemos un espesor por capa de 0,5 milímetros. Y aquí tenemos sus propiedades. Hasta aquí.
Y en la capa 1 y 18, entonces es una tela bidireccional. Y sus propiedades serían estas, las que están aquí. ¿Sí? Bien, ese es para la piel. Ahora, vamos con el larguerillo. Entonces aquí tenemos el larguerillo, son 16 capas. Igual tenemos el material 1 para la capa 1 y la capa 16. Y de la 2 a la 15 tenemos el material 2. Y esta es la secuencia de pelado. Y aproximadamente aquí estaría la geometría que tiene la sección transversal del larguerillo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Bien, entonces aquí ustedes tienen que encontrar las cargas. Lo primero, tienen que analizar el problema, ver cuáles son las cargas, identificar, ¿no?, la configuración de la sección transversal y entonces sí ya discretizar su sección transversal. O sea, eso es libre, eso no los restrinjo para nada. Ya ustedes, cada quien va a discretizar como ustedes puedan, recordando que tanto la piel como los elementos rigidizadores van a estar soportando carga axial. La carga axial pues va a ser provocada por la presión, básicamente porque estamos considerando un escenario donde eh, está en un vuelo recto y nivelado, no tenemos más carga que el peso. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, claro, podría haber unas ráfagas, ¿no? Y eso pues nos alteraría un poco esa condición de carga, pero vamos a considerar en este caso así nada más. Y obviamente esta carga transversal sobre la viga pues también está produciendo sus momentos flectores, más bien en este caso un momento flector que va en una sola dirección. O sea, el vector momento pues, solamente va a tener componente en una sola dirección. El vector fuerza que está actuando ahí pues sí tendría dos componentes: la componente de la carga producida por la presión y la componente del cortante. Y entonces ese sería, digamos, el escenario. Entonces, pues, sí, primero, pues, calculen las cargas en la sección transversal, obtengan su vector fuerza, su vector momento, y identifiquen bien cómo es la sección transversal, y ya podrían entonces discretizar la sección transversal. ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces dejen ver, porque creo que aquí le pusimos la carga. Dejen, es la carga. Voy a dejar de compartir.
Bien, vamos a considerar, como les decía, una presión diferencial, claro. De 0.5 bar. .5 bar. Sí, que aproximadamente eso es lo que corresponde, claro. Esa es la presión diferencial, recuerden ustedes. O sea, la presión absoluta al interior de la cabina sería los 0.5 bar más la presión atmosférica que hay en el nivel de vuelo donde está volando. ¿Sí? Que correspondería justamente como a los 0.7 bar, más o menos. Entonces lo tengo que poner aquí. Se considera una presión diferencial al interior del fuselaje de 0.5 bar.
Bien, entonces ya estamos de vuelta. No sé si tengan alguna duda. ¿Dudas? Profe, una vez que se obtienen los módulos de elasticidad, se comienza a hacer la discretización, ¿no? Para encontrar el centroide. No, bueno, tú puedes hacer la discretización y ya te fijas a qué elemento pertenece tu segmento que estás discretizando y, ¿no? Si es que hay que, claro, las propiedades globales ya las puedes obtener, o sea, eso no habría problema. Lo que sí sería, pues, son las propiedades locales de cada segmento, pero eso, bueno, no, inclusive no, porque pues los puntos de tu piel pues van a tener la misma módulo de elasticidad en dirección axial que en cualquier punto, ¿no? Y los larguerillos los puedes, supongo como es un elemento sometido a carga axial, estás considerando que es un elemento sometido a carga axial, pues en realidad lo puedes representar como una sola área concentrada en su centroide del larguerillo. Y obviamente, pues bueno, ya unes esa área concentrada del larguerillo con una línea, con el resto de las líneas que unen las áreas concentradas en las que estás discretizando la piel. Sí, entonces, bueno, de todas maneras ahí no habría mucho problema. Pero es el módulo de elasticidad en dirección axial. Como tiene una secuencia de apilado, pues primero tienen que sacar su matriz de rigidez global, ¿no? Y bueno, a partir de esa matriz de rigidez global, pues ya ustedes pueden deducir sus eh, propiedades, claro. ¿Sí? ¿Sí, más o menos se entiende? Sí, sí queda claro. Bueno, dudas hasta aquí. Bueno, obviamente, pues sí se van a tardar un ratito, ¿no? Entonces, pues, si quieren podemos concluir la clase para que ustedes, pues, lo sigan haciendo y revisamos el jueves, ¿no? Si no hay otras dudas por ahí, pues yo creo que vamos a concluir la sesión y
Nos vemos el jueves, así les doy tiempo para que... Sí, porque no lo van a resolver luego. Va a llevar un tiempecillo, ¿no? Pero ya pueden ir avanzando. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, pues entonces se cuidan. Está bien. Gracias. ¿Ok?